Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 347. Leeré el primer verso. Distante la colina está y el monte se alejó, mas el Señor cumplió su ley, contigo está su amor. Himno 347. Leeré de la Biblia primero y después pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en Derecho a la Paz Mundial. Salmos. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanza por siempre.
Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Proverbios. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal, con una sonrisita se planean las maldades. Mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Primera Samuel. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco y Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenían puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David
Dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuesto. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza. Números. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Cada vez que Aarón y sus hijos vengan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Y de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Adversario. Un adversario es uno que se opone, niega, disputa, no uno que construye y sostiene la realidad y la verdad. Jesús dijo del diablo, él ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de la mentira. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan el fundamento de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un único espíritu, Dios, un único origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que está también en Cristo Jesús, según la versión King James de la Biblia. El hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina, y la conciencia verdadera solo tiene un conocimiento de las cosas de Dios. Darse cuenta de que toda desarmonía es irreal presenta los objetos y pensamientos ante la vista humana en su luz verdadera y los presenta como bellos e inmortales. La armonía en el hombre es tan real e inmortal como en la música. La discordia es irreal y mortal. Si se admite que Dios es la mente y vida únicas, cesa de haber cualquier oportunidad para el pecado y la muerte. Cuando aprendemos en la ciencia cómo ser perfectos, así como nuestro Padre en los cielos es perfecto, el pensamiento es dirigido hacia conductos nuevos y saludables, a la contemplación de cosas inmortales y en dirección opuesta a la materialidad, hacia el principio del universo, incluyendo el hombre armonioso. Las creencias materiales y la comprensión espiritual jamás se mezclan. La última destruye las primeras. La discordancia es la nada llamada error. La armonía es algo llamado verdad. El término almas o espíritus es tan impropio como el término dioses. Alma o espíritu significa deidad y nada más. No hay alma finita ni espíritu finito. Alma o espíritu significa una única mente y no puede ser usado en plural. Este mundo material ya está convirtiéndose en la arena para las fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación. Del otro lado habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y congoja, pecado, enfermedad y muerte, que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Estas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda la discordancia sea absorbida por la verdad espiritual. El error mortal desaparecerá en una quimicalización moral. Esta fermentación mental ha comenzado y continuará hasta que todos los errores de creencia cedan a la comprensión. La creencia es mudable, pero la comprensión espiritual es inmutable. A medida que esta consumación se acerque, el que haya modelado su curso de acuerdo con la ciencia divina perdurará hasta el fin, a medida que el conocimiento material disminuya y la comprensión espiritual aumente. Los objetos verdaderos serán percibidos mentalmente en vez de materialmente. Durante este conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más mal. Pero aquellos que disciernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden y gozosamente esperarán la certeza de la perfección final. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido
sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medio de códigos o credos, sino en demostración de en tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene materiales encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas y el derecho inherente del hombre de triunfar, de tributar homenaje solo a su hacedor, se impone a sí mismo. No es la comunión entre las personas, sino la ley divina la que comunica la verdad, la salud y la armonía a la tierra y a la humanidad. A medida que las crudas huellas del pasado desaparezcan de los senderos del presente que se están disolviendo, comprenderemos mejor la ciencia que gobierna estos cambios y plantaremos nuestros pies en terreno más firme. Todo placer o dolor sensorio se destruye a sí mismo mediante el sufrimiento. Debiera haber progreso sin dolor, acompañado de vida y paz, en vez de discordia y muerte. Tenemos que destruir la creencia falsa de que la vida y la inteligencia están en la materia, implantarnos en lo que es puro y perfecto. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los derechos de la carne. Tarde o temprano, aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre son forjadas por la ilusión de que él vive en el cuerpo, no en el alma, en la materia, no en el espíritu. Pregunta, ¿cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta, la primera exigencia de esta ciencia es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mí es el espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto. No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor, salvo el que sea espiritual. La segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la proporción en que este hecho se torne aparente. Cesarán las guerras y la verdadera hermandad del hombre será establecida. Al no tener otros dioses, al no recurrir a ninguna otra sino a la únicamente perfecta para que lo guíe. El hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que está también en Cristo. Las verdades de la ciencia divina debieran ser admitidas aun cuando la evidencia respecto a estas verdades no esté apoyada por el mal, por la materia o por el sentido material, porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual. El hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios. Dios es infinito, por lo tanto, siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia. Por consiguiente, la espiritualidad del universo es la única realidad de la creación, sea Dios veraz y todo hombre material mentiroso. Oremos por esta congregación, primero en silencio, y después diremos el Padre Nuestro en voz alta.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 99, leeré el primer verso. Yo mi guardián en Dios hallé, y vivo libre de temor, bajo el amparo del Señor. Por eso así repetiré, Él es mi escudo, mi vigor, yo en mi Dios reposaré. Himno 99. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera iglesia
mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. A continuación voy a leer algunos de los testimonios que aparecen en nuestro Heraldo de la Ciencia Cristiana. El primero se titula Agradecido de volver a trabajar. Después de visitar a unos familiares en el 2022, mi esposo y yo nos sentimos enfermos. De camino a casa, recibimos una llamada de estos familiares notificándonos que habían obtenido resultados positivos para COVID-19. Después de las pruebas, descubrimos que también éramos positivos y comenzamos a aislarnos de los demás, según los protocolos recomendados. Durante los primeros días, mis síntomas fueron muy agudos. Aunque trabajo desde casa, no pude hacer mis tareas y pasé la mayor parte del día y la noche en la cama. Le había pedido a un practicista de la ciencia cristiana que me diera tratamiento metafísico. En la segunda noche me vino un pensamiento que cambió mi perspectiva de centrarme en los síntomas y la incomodidad a sentir esperanza e inspiración. No recuerdo exactamente cuál fue el pensamiento, pero tuve certeza de la naturaleza mental de la enfermedad y estuve completamente consciente de la presencia de Dios. Yo sabía que estaría bien. Hasta entonces, la enfermedad había parecido muy real, una condición física que tal vez necesitaba seguir su curso. Ahora podía identificar y rechazar los pensamientos que insistían en la perspectiva material de que estaba enfermo y recibir con agrado las ideas espirituales que afirmaban mi identidad espiritual y mi salud. Al día siguiente, pude trabajar en mi oficina durante 2 horas. Una idea de un podcast en jshonline.com fue muy útil durante este tiempo. La misma era que en realidad no hay pensamientos materiales o que impongan la enfermedad, porque no hay conciencia que no derive de Dios, la mente divina. 2 días después estaba bien y pude realizar todas mis tareas laborales con plena capacidad. Al final de la semana, mi esposo y yo dimos resultado negativo. No he tenido síntomas de COVID desde entonces. Estoy muy agradecido por la ciencia cristiana y por el trabajo de los practicistas de la ciencia cristiana. Y este testimonio es de Carlos Machado, Houston, Texas, Estados Unidos. Leeré otro testimonio del Heraldo. Este se titula No más migrañas.
Cuando era niño, sufría de lo que hoy se denominan migrañas. Normalmente, cuando me venía una, mi madre llamaba a una practicista de la ciencia cristiana para que me diera tratamiento en esta ciencia y me aliviaba. Me dormía tranquilamente y me sentía muy bien cuando me despertaba en la mañana. Sin embargo, en una ocasión, cuando estaba en el jardín de infantes o en primer grado, el dolor no cedía. Mi madre vino y se sentó conmigo a orar. Ella sabía que Dios ama y cuida a sus hijos y también sabía, por experiencia, que la ciencia cristiana sana. Ella se volvió a mí y llamándome por mi sobrenombre amorosamente me dijo, Derry, Dios me ama. Ahora, esta era una idea que yo había aprendido en la escuela dominical de la ciencia cristiana y había declarado con frecuencia, pero esta vez, al principio, tercamente me negué a decirla. Finalmente comencé a hacerlo, pero el dolor parecía ser demasiado fuerte y en cambio me dije, no puedo, me duele mucho. Mi madre respondió suavemente pero con firmeza, sí puedes decir, no puedo, me duele mucho, entonces puedes decir, Dios me ama. La lógica de esto me llegó a pesar del dolor y tuvo sentido para mí. Así que llorando a gritos dije, Dios me ama. Al terminar de decir la última palabra, sentí como si una mano suave me pasara ligeramente por la frente, de derecha a izquierda, y el dolor desapareció. Ese fue el fin, estaba libre. Años después me encontré con una promesa en el libro del Apocalipsis, en la Biblia, que expresaba perfectamente lo que había ocurrido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá dolor. Esto es el Apocalipsis capítulo 21. Por supuesto, la curación no se había producido por las palabras en sí mismas. Se debía a lo que estaba detrás de ellas. Mi madre me había alentado a reconocer el amor que es Dios, y fue este amor divino lo que había atravesado el dolor. En Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, Mary Baker Eddy explica, se requiere valor para enunciar la verdad, pues cuanto más levante su voz la verdad, más alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado sea silenciado para siempre en el olvido. Página 97. Una curación tuvo un gran efecto en mi vida. Primero fue una prueba para mí que realmente hay un Dios. Sentí la presencia sanadora de Dios. Después fue una prueba de que Dios de hecho me conoce y me ama y está siempre allí para ayudarme. Cuando recurrimos a Él de todo corazón, podemos reconocer su presencia y amor. He guardado estas lecciones en mi depósito mental y recurrido a ellas con frecuencia en los años que han transcurrido desde entonces. Aplicarlas ha resultado en innumerables curaciones, más pruebas de que aplicar la ciencia del Cristo sí sana. Por ejemplo, cuando era joven, las migrañas reaparecieron. Un día leí en un folleto que las migrañas eran incurables, pero podían controlarse con medicamentos. Me rebelé contra esta afirmación y declaré, oh no, no son incurables. Nada es incurable para Dios y voy a probarlo. Durante alrededor de un año me di tratamientos de la ciencia cristiana mediante la oración. Requirió de diligencia y persistencia, pero llegó el momento en que me di cuenta de que las cosas que en el pasado parecían provocar los dolores de cabeza ya no lo hacían y supe que estaba sano. Y así era. Esto ocurrió hace décadas y no he vuelto a tener dolores de cabeza de ninguna índole desde entonces. Estoy muy agradecido por haber tenido el privilegio de asistir a una escuela dominical de la ciencia cristiana, lo cual me enseñó tantas simples, aunque poderosas verdades acerca de Dios y mi relación con Él. Por ser miembro de la Iglesia Madre y sus filiales a lo largo de los años, por la instrucción de clase primaria
de la ciencia cristiana de un maestro autorizado de la ciencia cristiana, por los científicos cristianos que oran desinteresadamente por aquellos que les piden ayuda, con resultados sanadores tan maravillosos, y por Mary Baker Eddy, quien cuando descubrió esta ciencia no se la guardó para ella misma, sino que la investigó profundamente y la compartió con el mundo. Ese testimonio es de Derek Swire, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos. Muchas gracias por su presencia y su oración y soporte durante el servicio. Concluiremos esta reunión cantando el himno 86. Leeré el primer verso. Maravillosa en su esplendor la gloria de Dios es, mayor que todo lo que el hombre pueda concebir, mayor a todo lo que el hombre pueda concebir. Himno 86.